Buenas noches. Este es un resumen del libro Crónicas del Desarraigo del maestro colombiano Alberto Martínez Boom. El martes 24 de febrero de 1801 sale a la luz pública la segunda edición del Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de Santa Fe de Bogotá. Esta publicación gira a través del terremoto de 1785, en el cual busca recoger en 4 páginas no solo aquellos ensayos periodísticos que desarrollan temas propios del miticismo y la adquisición en torno a la política, el patriotismo, la administración o el movimiento científico agrupada a la expedición botánica, sino también aquellas noticias cotidianas y curiosas de las habitantes de Santa Fe de Bogotá, incluido una sección especial denominada Noticias Sueltas, que daba cuenta a los suscriptores y al público en general de aquellas curiosidades santafereñas que pasaban desapercibidas o que tenían como único medio de difusión el comentar e informar en los días de mercado, en las chicherías o en los atrios de las iglesias después del sermón diario o semanal. El Correo Curioso, desde una perspectiva novedosa, busca imprimir en sus páginas la realidad que escapa a la pluma ilustrada de criollos y españoles. En su página se colocaba la vida menuda de aquella sociedad conformada en suelo común, donde se pasaba desde la trivialidad, el comentario y el chisme hasta las exhortaciones a la patria, a la ciencia, a Dios, además a la fuga de los esclavos. La Santa Fe de aquella época se dividía en 8 barrios: San Jorge, el Príncipe, Santa Bárbara, la Niez Occidental y Oriental, San Victorino, el Palacio. Su población constaba de 8.191 hombres y 8.891 mujeres, que componen el número de 20.081 almas en Santa Fe, a que se le añade 719 que residen en los conventos de monjas y 489 en los religiosos y 175 en los colegios de Santa Fe, cuyas partidas juntos sumaban 21.474 almas en Santa Fe, sin incluir los transeúntes, los mendigos, los vagos y los esclavos. En 1791 ocurre en Santa Fe un alegato ciertamente particular. Consiste en la disputa de las sobras y migajas que repartían diariamente en las comunidades religiosas dentro del crecido número que no rodeaba la ciudad. Y aunque eran asombrosas las magnitudes que habían alcanzado el fenómeno de la miseria por esta época, no hay que olvidar que la pobreza, la mendicidad y la ociosidad eran ya fenómenos abundantes en el nuevo reino desde el siglo XVI. El superior gobierno se centraba entonces su mirada en las poblaciones, no precisamente con la intención de brindarles mejores condiciones de vida, sino ante todo para determinar el grave perjuicio que ocasionaba en la política y la moral su miseria y ociosidad. Las personas que utilizaban la mendicidad como medio de trabajo eran castigadas e encarceladas, ya que el gobierno pensaba que el pueblo de Santa Fe no prosperaba y que no había trabajo y pocos recursos para el gobierno de ese entonces. Con base en esta mirada misericordiosa y caritativa de años anteriores, se pasa ahora a mirar la pública utilidad que representa el régimen, la alimentación y erradicación de la miseria. Aquellos caudales donados para adelantar la construcción de hospicios, casas de misericordia, escuelas, etc., no son ya únicamente para asegurar un lugar en el reino divino, más bien pretenden asegurar la estadía y permanencia del lugar ocupado aquí en el mundo terreno. Las limosnas, como acto de caridad, se transforman en inversión. Agustín Joseph de Torres, cuarto maestro en la Escuela Pública de San Carlos, lo encontramos de ahora en adelante en el dominio de un espacio y un tiempo llamado Escuela Pública de Primeras Letras,
al frente una junta de niños como un oficio específico, enseñándoles a leer, a escribir algo que contar y doctrinas cristianas. 27 de febrero de 1767, el rey Carlos III de España firmaba un real decreto donde ordenaba que se desterraran a todos los dominios de España, India, Islas Filipinas y demás adyacentes a los religiosos de la compañía, ya que el Estado se dio cuenta de que los jesuitas manipulaban la gramática y otras materias con lo religioso y tenían dominio sobre la educación. Entonces ellos se expulsaron para tener control de la educación del pueblo. Eleva una petición. El 30 de junio de 1787, don Agustín Joseph de Torres eleva una petición con el mayor respeto y veneración a la máxima autoridad de la época, el ilustre arzobispo virrey Antonio Caballero. A través de esta solicitud, don Agustín describe el desconcierto que padece como único maestro de la Escuela Pública de Santa Fe. El arzobispo virrey, desde su residencia en Turbaco, solicita una junta de temporalidades que abre según lo que considere la justicia en ese entonces. El 26 de octubre, en el que el fiscal Estanislao Andino expresa la prevenido en su número de reales, deja claro que la solicitud de maestros de primeras letras no haya cabimiento por la vía del ramo de las temporalidades. Este concepto oficial, como vimos, no expresa otra cosa que las limitaciones de la Junta y general al lado del gobierno del virrey hacia las peticiones del docente. La recepción de los virreyes constituía un solemne acto que por singular ceremonial mantenía concentrada la atención del gobierno virreal durante varias semanas. Es bien difícil entender cómo la actividad social y política y económica de la ciudad se concentraba en el turno de los rituales ceremoniales. Don Agustín aspiraba a otro destino, pues el sueldo como maestro de escuela era ínfimo comparado con los salarios promedio de curas y funcionarios de la Casa Virreal. Siempre se ha creído que el docente no genera los recursos económicos en el capital de un país como lo son ingenieros y médicos. Los docentes hacen parte de la cultura y la formación de una sociedad, documento que plasma entre sus folios de manera muy singular aquel complejo, contradictorio proceso del surgimiento de la escuela y del maestro en Colombia. En el año 1804, Jerónimo Sierra venía desempeñando el magisterio legal dedicado especialmente a la enseñanza de hijos de nobles que reunidos en una casa pagaban una pensión a cambio de la educación civil, moral y científica. El 5 de abril de 1808, San Jerónimo Sierra de Quintana, vecino de Santa Fe, eleva una petición al virrey Amor Bordo, poniendo en precedente que llevaba 4 años instruyendo a la juventud y que con el debido respeto suplica que le designe otorgarle el título de maestro para proseguir en su cargo con mayor ánimo y fervor. Cuando don Jerónimo solicita la expedición de un título, no lo hace con ánimo de recibir algún tipo de bonificación de las arcas reales, pues no necesita el título. Tiene en este caso la función de autorizar, legalizar el ejercicio de la enseñanza, mientras que don Agustín, como maestro de escuela pública, con poco menos de 200 estudiantes, tenía que suplicar por un socorro de limosna. A partir de que vemos en el caso de don Agustín y don Jerónimo, hacemos una relación a la educación actual, donde las diferencias entre el colegio privado y público son evidentes, puesto que las condiciones para desenvolverse en el aula de clase son muy controversiales. Nicolás Cuervo, cura párroco, quien en 1805 argumentaba la ausencia de controles sociales, hace que los niños aprendices de otro mal ejemplo, o sea, los vagos. Por esto propone la creación de escuelas de primeros letrados. En el año de 1793, don Agustín recibió una inesperada herencia familiar por la muerte de Joseph Clemente, quien era su hermano, quien contaba con 16.000 pesos, lo cual
consideraba una fortuna en ese entonces. Don Agustín esta vez ya no lloraba la urgencia de poder, sino ahora hablaba del ejercicio de un saber que lo afirma como un maestro de primeras letras y como un intelectual que piensa, escribe sobre su quehacer diario. La cartilla se constituye entonces en un acontecimiento discursivo sin precedentes para aquel momento, en el que el acto de escribir estaba restringido a la clase élite y a la circuncisión de empresas celosamente controlado por el poder civil y eclesiástico. Don Agustín, al imprimir la cartilla aritmética, genera polémica en el virrey, ya que esto era un proceso demasiado costoso y además todo debería ser impreso en España porque en Nueva Granada era ilegal. Don Agustín, quien era vigilado constantemente por los burócratas, los cuales controlaban todo lo que él decía y cómo lo decía. A partir de estos sucesos, creemos que los medios de comunicación actualmente son condicionados por el Estado, a quienes les dice cómo decirnos las cosas y lo que tienen que decirnos a nosotros, que somos los receptores. Este es un pequeño resumen del libro Crónicas del Desarraigo, que vemos que la situación de antes y de ahora de los maestros no ha cambiado mucho, porque siguen luchando por la equidad para todos los maestros. Mi nombre es Carlos Yesid Vargas Araque, la Escuela Normal Superior de Pamplona, del ciclo complementario. Soy de nivelación. Muchas gracias.